que es en Romanos, capítulo 14, versículo 1 al 8. Romanos, capítulo 14, 1 al 8, ¿sí? O están en las pantallas también. Romanos, capítulo 14, 1 al 8. Decimos todos juntos en una sola voz. Empezamos. Recibid al débil en la fe. ¿Buscaron? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque dé gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Después de leer la Biblia, se agrandaron las personas. ¿Vieron el poder de la palabra? Bueno, vamos a dar el mensaje de hoy. Es, como está escrito en la pantalla, es como el título es Vivimos y morimos para el Señor. Es el capítulo Romano 14, 1 al 8. Si vemos en el capítulo de hoy, está hablando, la iglesia Roma tenía que estar completamente en estado de unicidad. Tenía que estar siendo uno la iglesia de Roma que estaba escribiendo la carta apóstol Pablo. Pero no estaban en esa condición. En vez de estar en uno, ellos tenían complicaciones y conflictos entre los creyentes de la iglesia de Roma. A esto le decimos teológicamente, la palabra es en griego, que se llama problema de adiapora. Es en griego, se llama adiapora. Y entonces, ¿qué quiere decir la palabra en griego adiapora? Significa que es la conciencia que deciden los problemas libremente. O sea, que no hay orden con claridad en la Biblia si lo hacemos o no lo hacemos. Es algo que no sale en la Biblia si eso está bien, hacer eso, o hacer mal, hacer eso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para que ustedes entiendan más fácil, fumar y beber bebida alcohólica. ¿Eso está bien o está mal? Y no sale en ninguna parte de la Biblia. Y entonces, mucha gente están concentrados en esas preguntas, ¿no? Mayoría de las personas de no creyentes siempre pregunta, ¿fumar es malo como siendo un cristiano? ¿Beber una bebida alcohólica es malo siendo un cristiano? Eso está hablando hoy. Eso es que hablamos en griego, adiapora. Ese es el problema, adiapora, que la Biblia no dice. Y entonces, ¿cómo debemos hacer? Eso es lo que está hablando. Estos problemas son problemas que pueden pasar en cualquier situaciones, en cualquier lugares.
Y esto también nos puede pasar muchas veces en diferentes culturas. Y también ustedes, siendo un cristiano, haciendo vida de fe, podemos tener conflicto en varias ocasiones. Ejemplo, ustedes ahora están viniendo a la iglesia y ustedes son cristianos, pero muchas veces tenemos elementos que es correcto hacer esto. Ejemplo, en Corea hay adoraciones a los antepasados, dejan comidas, ustedes alguna vez vieron en TV, hace poco también el feriado, hacía mucho esos rituales que dejan comidas y adoran a sus antepasados que murieron anteriormente. Y entonces, ¿y está bien comer esa comida que fue adorado a los antepasados o está mal comer esa comida? Hay muchas ocasiones que están hablando. ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo, si en la Biblia nos dice, cómo podemos saber si eso está bien o está mal? Pero Pablo hoy está aclarando el reglamento espiritual, ¿sí? El punto núcleo para ser un cristiano. Antes que nada, lo que tenemos que saber como principalmente es tener la identidad espiritual. Ustedes tienen que saber espiritualmente quiénes son. Eso está hablando. Ustedes, ¿quiénes son? ¿Son pertenencia de Dios o pertenencia de Satanás? Acá vamos a alabar al Señor. Si somos el pueblo de Dios o somos pueblo de Satanás. O somos pueblo de Dios, pero nuestra vida es pueblo de Satanás. Decimos que somos pueblo de Dios, pero hacemos todas las cosas como los pobladores de Satanás. Sí, ustedes tienen que saber, antes de discutir si esto está bien o mal, ustedes tienen que saber su identidad. Ustedes, ¿quiénes son? Ustedes son hijos, hijas de Dios. Eso es tan claro, ¿no? Ustedes nunca tienen que olvidar que ustedes son hijos, hijas de Dios. ¿Sí? No es padre de mi amigo, es mi padre. ¿Sí? Eso tiene que estar en cuenta siempre, toda nuestra vida. ¿Sí? Por eso tenemos que pensar si nosotros somos existencia que vivimos para nuestro Señor. Si somos hijo o hija de nuestro Padre, tenemos que pensar si estamos viviendo realmente dedicando para mi Señor o estoy viviendo por mi bienestar nada más. No importa otras personas, aunque muera o yo, aunque no vaya a la iglesia, yo tengo la salvación. Ustedes tienen que pensarlo. Es muy fácil, en vez de discutir si esto está mal o está bien, ustedes tienen que verificar quiénes son ustedes y tienen que ver, ustedes chequeen, a ver si yo estoy viviendo para nuestro Señor. ¿Ustedes están viviendo para el Señor? O como le dije semana pasada, solamente los domingos vienen y nos hacemos que vivimos para el Señor. ¿Sí? Realmente ustedes después verifiquen en una hora silencio, orando, vean si ustedes, si están viviendo realmente para el Señor o no. O nosotros nos hacemos que vivimos para el Señor, ¿sí? Así que quiero que ustedes verifiquen. En versículo 8 dice así: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Es el versículo 8. Ahí abajo sale. Ahí está aclarando claramente que aunque vivamos o muramos, aunque vivimos o morimos, nosotros, ¿qué somos? Somos de Dios. Eso quiere decir, somos la pertenencia de Dios. Aunque nosotros pequemos o no nos pequemos, aunque vengamos a la iglesia o no, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Eso es la esencia de la creación de Dios. Por eso los creyentes de culto español, espero que este versículo sea el centro espiritual de cada uno de nosotros, ¿sí? Siempre vamos a grabarlo, este versículo de Romanos capítulo 14, 8, ¿sí? Aunque vivamos o muramos,
nosotros somos de Él. ¿Quién es? De nuestro Dios. ¿Sí? Y por eso ustedes, si son de Dios, ¿qué tienen que hacer? Hay un deseo grande de nuestro Dios. Es hacer el movimiento de 4000 palabras. Eso es el 2 títulos grandes de esta iglesia de este año. Entonces, ¿qué es el movimiento de 4000 palabras? Es un lugar de a uno o de a dos. Es el lugar cuando compartimos la palabra. Ese es un movimiento de palabras, ¿sí? Por eso tenemos una meta de formalizar 4000 palabras, ¿sí? El movimiento de 4000 palabras, o sea, con 4000 personas tenemos que estar conversando día de semana sobre nuestro evangelio, de el mensaje de púlpito. Ustedes también pueden ser uno de estos movimientos. No es del movimiento del que está el que devociona, que toca el piano. No es mi trabajo solo, sino ustedes también pueden ser protagonistas de ser un movimiento de palabras, ¿sí? Así que ténganlo siempre en cuenta. Y lo más importante es la evangelización de 237 naciones. Por eso existimos este culto español, ¿sí? Para alimentar y para ser entrenados y para que cuando puedan regresar a sus países, puedan regresar como evangelistas y como misioneros. Por eso existe la iglesia y por eso estamos teniendo este culto español. Amén. Oro para que ustedes todos sean protagonistas y buen discípulo para que ustedes cuando regresen a sus países sean como un misionero, como un evangelista. Amén. Vamos a ver, vamos a leer Romanos 14:1, todo junto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En esta época, cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia Roma, dentro de la iglesia, como hablamos al principio, tenía muchos conflictos. Había muchos problemas y se odiaban entre muchos creyentes y no dejaba ser uno. ¿Sí? No solo la iglesia de Roma, sino la iglesia Corintios y la iglesia primitivas también se estaban levantando muchos problemas y muchos conflictos. Y entonces, no solo en esta época, sino pasa lo mismo las iglesias hoy en Corea. Parece que está todo bien, pero por adentro hay muchos problemas, muchos conflictos. Y las iglesias de Europa ya pasaron de conflicto y ya se dispersaron todos. Ya no existe la iglesia. En Alemania, en Inglaterra, todo se está cambiándose para un boliche, para un cafeterías. Toda la iglesia están cerrando las puertas. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay conflicto entre los creyentes. Se odian y después no lo quieren ver y dejan de venir. O así se va a ir desapareciendo los creyentes de la iglesia. Por eso, como dice aquí, tenía este conflicto porque los creyentes tenían diferentes trasfondos. ¿Por qué entonces tenían este conflicto? Porque tenían diferentes trasfondos, tenían diferentes culturas. Porque un grupo eran judaísmo, tenía el trasfondo de judaísmo, y el otro tenía el trasfondo de cultura griega. Si explicamos rápidamente, los creyentes de trasfondo judaísmo, ellos tenían el conocimiento y estaba naturalizado de costumbre del Antiguo Testamento. Ejemplo, después de creer a Jesús, ellos cumplían el día de reposo los sábados, porque eso es lo que venían haciendo en el Antiguo Testamento. Ya había llegado Jesucristo, pero ellos todavía también tomaban reposo los sábados y cumplían perfectamente todas las fiestas, ¿sí?
ellos todas las fiestas cumplían perfectamente. En cambio, los creyentes de cultura griego, ellos tenían más libertad de todas estas fiestas y de todo esto que tenía que cumplir. Entonces, imagínese usted, un grupo era el que cumplía todas las fiestas y que ellos descansaban los reglamentos, los días de reposo de los sábados. Y el otro no le importaba nada eso. Y entonces uno puede ser uno. Si hablamos más fácil, hoy en día, ejemplo, si César le gusta hablar y está hablando todo el tiempo, pero Álvaro es calladito, nunca habla. Y entonces, ¿ustedes dos pueden convivir juntos? No. Porque Álvaro va a decir, este César está hablando todo el tiempo, ya estoy cansado, no quiero estar más con él. Y en cambio, César, que le gusta hablar, dice, este Álvaro, que es un mudo, ¿por qué no habla en ningún momento? ¿No? Van a tener conflicto con el tiempo, van a haber complicaciones, porque son diferentes, ustedes tienen diferente carácter. Eso es lo que estaba pasando la iglesia de Roma en ese momento. Pero hoy Pablo está dando la respuesta, que dice en versículo 1. Vamos a leer todo juntos, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué dice? Recibir al débil. Quiere que nosotros recibamos a los débiles. ¿Sí? Si ustedes, siendo un cristiano, si lo opuesto, si es un nuevo creyente, ustedes tienen que recibirlo con amor. ¿Sí? Ejemplo, viene un nuevo creyente, ¿no? Nuestra iglesia no hay lugar para estacionar los autos. Y entonces, y los nuevos creyentes, si no hay estacionamiento, no viene. Van y no hay lugar y se van, porque ellos no pueden esperar. Pero en cambio, creyentes como ustedes, esperan o estacionan en la calle, ¿no? En otros lugares. Pero y viene un nuevo creyente, se sientan aquí, esta iglesia es grande pero no tiene ni lugar para estacionar, y el pastor, el predicaciones también es más o menos, no me gusta, y también especialmente no me gusta el muchacho que estaba sentado al lado mío, estaba durmiendo todo el tiempo en medio de la palabra, del púlpito. Y entonces ustedes, a esas personas que estaba sentado al lado, que estaba hablando mal de la iglesia, que estaba durmiendo todo el tiempo en el culto, ¿cómo tienen que hacer? Ustedes no van a ir a decir a él, tú, ¿qué hablas? Si ni te dormiste mientras todo en el culto, ¿qué derechos tienes para hablar? Así que si tú no te gusta esta iglesia, no venga, ¿van a decir así? Ustedes van a hablar así, no. Eso es lo que está hablando ahora en este momento. Cuando nosotros, si vemos un débil espiritualmente en todo, ¿no? Siendo un débil de este mundo también, nosotros tenemos que ayudar. Está hablando que en vez de nosotros critiquemos a él, como dijimos, no venga más. Y entonces esa persona eso es herida de él. Y entonces no va a venir nunca, ningún momento a la iglesia. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros, en vez de retar y decir mal a él, dice que nosotros tenemos que dar ánimo y alientos a esa persona, ¿sí? Decir, bueno, entonces la próxima yo le hablo para que haya un lugar para estacionar más tranquilo. Y mira, escucha la palabra de Dios, es bien para ti. Podemos hablarle mejor, ¿no?
Eso está hablando en este momento. Y también Pablo está mostrando por qué tenemos que tener recipiente para aceptar los débiles. En la Biblia, si vemos, entonces está hablando en Romanos 14, 2 y 3. Vamos a leer todos juntos. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Porque uno cree que se ha de comer, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue el que come, porque Dios le ha recibido. Amén. ¿Qué dice en el versículo 3? Porque Dios le ha recibido. Y entonces está hablando, ¿por qué nosotros tenemos que tener la paciencia a esas personas? ¿Por qué yo tengo que recibir con el amor a esos nuevos creyentes? Ahí está dando la respuesta en el capítulo 14 y 3. ¿Qué dice? Porque Dios le ha recibido. ¿Sí? Si Dios le ha recibido, si esa persona, aunque es débil, si Dios lo eligió para hijo de Él, nosotros no tenemos derecho para hablar mal de Él, ¿sí? Pero yo mismo, ustedes mismos, también son recibidos por Dios. Ustedes no es que están solos, sino Dios le ha recibido a ustedes, ¿sí? Y entonces nosotros, si experimentamos ese gran amor de Dios, de que nos haya recibido, y entonces nosotros tenemos derecho, y es un deber, no es opcional, es un deber servirle a otra persona, porque esa persona también es recibido por Dios. Amén. Esto no es hacer buena obra, sino es algo obvio que debemos hacer, porque si nosotros recibimos, tenemos que compartir, ¿sí? Así que aunque en este momento, si alguien está odiando a alguien, quiero que rompa totalmente en este momento, ¿sí? Tiremos todos esos pensamientos malos que nos está dando Satanás, que nos está engañando Satanás continuamente. Espero que ustedes no sean más engañados por él, ¿sí? Sobrepasen, aunque si alguien me dice algo, no importa, déjenlo pasar. No, a ver, hasta última palabra, estudian todo. ¿Quién me dijo esto? Voy a buscar a él que me dijo esto y voy a hacer vida imposible a él. No, ya está. Si alguien le dice algo, escucha por un oído, tírelo por otro. ¿Sí? Porque no tenemos derecho de ni juzgar, y nosotros, como dice hoy, tenemos que recibir como Dios me recibió a mí. Amén. ¿Por qué? ¿Quiénes son las personas que escuchan por un oído y sacan por otro oído? Son las personas que experimentaron el amor de Dios. Las personas que experimentaron el amor de Dios no puede ser tan malo, ¿sí? Aunque, para que usted entienda fácil, aunque yo le dé, ejemplo, le doy 100 pesos, ¿no? Pero él me devuelve 50 pesos. Yo siempre hablo con dinero para que entiendan fácil, ¿sí? No es el tema de dinero, sí, es un ejemplo. Le doy 100, me devuelve 50. La próxima le doy otra vez 100, me da 50. Todo el tiempo así, ¿sí? Nosotros, aunque suceda eso, nosotros tenemos que amar a él, ¿sí? No tenemos que estar, ese me debe dinero y no cumple nunca, estoy mal. Estoy hablando en general. Muchas personas estamos en ese estado. No es especialmente alguien, sino yo también. Yo también tengo ese pensamiento. Pero hoy, ¿qué está diciendo? Cuando en vez de juzgar a esas personas, en vez de hablar mal a esas personas, lo primero que tiene que hacer es que tenemos que pensar con el pensamiento y las normas de Dios. Ustedes, cuando les llega, si odia a alguien o esa persona me molesta mucho, esa persona no sé por qué, pero no me gusta, ese momento ustedes no decidan ustedes.
Ustedes no tienen ningún derecho a decidir cómo es esa persona. Sino piénselo, ¿qué habrá hecho si fuese Jesús? Amén. ¿Qué habrá hecho Jesús en este momento? Entonces, ustedes cuando piensan así, la respuesta automáticamente en el acto Dios no va a dar, ¿sí? No estén con el rencor enojado, sino piénsenlo, ¿sí? La próxima, en esta semana, cuando ustedes vivan, si alguien le molesta o algo no me gusta, piénsenlo, o tengo que hacer algo importante, no solo odiar, sino si tengo algo importante que tengo que hacer, no sé, cambiar la fecha de visa, todo lo que sea, por el trabajo, por nuevo empleo, o por todo lo que sea, Dios, ¿qué habrá hecho en este momento? ¿Sí? Siempre ténganlo en cuenta, ¿sí? Amén. Si hablamos un poquito más fácil, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué habrá hecho Dios? Quiere decir que tenemos que vivir como la palabra de Dios. Y entonces ustedes escuchan palabra de Dios, Dios aparece, oh, tú eres así, no. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es la palabra de la Biblia y es la palabra del púlpito. Por eso yo paro aquí, no es mi palabra, sino esto es la palabra de Dios. El pastor, el representante también da palabra en el púlpito para que ustedes escuchen, para explicarle más fácil. Dios está utilizando a los pastores, ¿sí? Así que ustedes nunca escuchen la palabra de personas, del hombre, sino siempre tienen que pensar que es la palabra de Dios. Y entonces, si nosotros vivimos a través de la palabra, eso es una vida que Dios quiere que vivamos. Ustedes siempre dicen, Dios, ¿cómo quiere que vivamos? Ahí está la respuesta. Vean la palabra y vivan como según la palabra, ¿sí? Amando a los otros. Esto es la forma que Dios nos quiere que vivamos nosotros. Como esto, en la iglesia hay muchas personas diferentes. Tenemos diferentes colores, no sé, diferente color de piel. Algunos son morenos, algunos son blancos, algunos somos como nosotros, como los chinos, amarillos. No sé, hay muchos, algunos son mestizos, no sé. Hay muchos diferentes colores, pero ustedes tienen que ver en esa diferencia, no solo esa diferencia, sino cada uno que está sentado aquí, todo tiene una vida diferente. No crecieron todos iguales. Todos tenemos diferente cultura y tenemos diferentes religiones. Ejemplo, hay gentes que regresaron del trasfondo de budismo en esta iglesia, de verdad. Hay gente que era un buen budista, vinieron a este lugar después de escuchar el evangelio. Hay gentes que era casi de católico, de catolicismo, era muy creyente bueno. Al escuchar el evangelio volvieron para la iglesia. También hay personas ateos que no creen nada. También hay personas que volvieron de los chamanes, que ellos eran siervos del diablo, escucharon el evangelio y regresaron aquí a la iglesia. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a tener? Es muy complicado que seamos uno, ¿sí? Por eso ustedes tienen que entender, eso es lo que estoy hablando. No piense en mis normas. Si yo no soy así, ¿por qué eres así? No. ¿Por qué eres así? Porque ellos vivieron en diferentes culturas. ¿Sí? Ustedes tienen que saber eso, ¿sí? Y también, aunque sean los cristianos, en cristianismo hay muchas diferentes ramas. Ejemplo, hay cristianismo que tiene trasfondos de presbiteriana. Nosotros somos presbiterianas, ¿sí? Y hay iglesias de bautista, hay iglesias Asamblea de Dios, y hay iglesias metodistas, y hay iglesias de santidad. Hay muchas ramas de iglesias. Y entonces hoy el pastor dijo, todo tiene diferente forma de hacer el culto.
Y entonces nosotros, por eso, al final, que nosotros tenemos que entender, aunque seamos diferentes formas y diferentes culturas, por eso nosotros tenemos que esperar y para que esa persona pueda cambiar en algún momento, ¿sí? No es criticar a esa persona, sino siempre nosotros tenemos que esperar, ¿sí? Ustedes tienen que aprender eso, de esperar de esa persona. Algún momento, si ustedes ora por esa persona, si espera a esa persona va a cambiar siempre justo en el momento que Dios quiere, ¿sí? Por eso hoy que dijo el pastor, al final, por eso todos nosotros estamos en reparaciones, estamos en construcciones. Ningún hombre es perfecto, solamente Jesucristo es perfecto, ¿sí? Solamente Dios es perfecto, pero ningún hombre es perfecto. Sí, por eso todos los hombres, yo, tú, ustedes, todos los quienes están sentados aquí, está en medio de la reparación, en construcción. Está reparando todo el tiempo, ¿sí? Así que ustedes tienen que esperar. Alguno, la reparación va a tardar un poco más. O alguna reparación puede ser más rápido. Eso depende del estado de esa persona. Así que ustedes siempre tienen que esperar hasta el momento que ellos puedan cambiarse su molde viejo, ¿sí? También está haciendo todo lo posible. Y ustedes tienen que saber que ellos, aunque parece que no están haciendo nada, están haciendo todo lo posible para cambiarse, ¿sí? Hoy el pastor dijo como una referencia, dijo esto. Había un pastor que había entrado a una iglesia que ya estaba, ¿no? Y él con toda la pasión estaba dando predicaciones, pero hay un presbítero, un anciano, que siempre buscaba pelea con ese pastor nuevo. Y entonces este pastor siempre tenía un lado de su corazón. ¿Por qué ese presbítero siempre me está buscando la pelea? Si yo no hice nada mal para él. Y entonces el pastor dijo, un día quiero hablar con ese presbítero. ¿Por qué? Me está peleando todo el tiempo. Y entonces él escuchó el oído del Espíritu Santo. Antes de ir a ese presbítero, le preguntó a otro presbítero. Y le dice, ¿por qué eres así? ¿Por qué él siempre está buscando peleas, problemas? Y entonces este presbítero, ¿qué dijo? Dijo, mira, ahora él mejoró muchísimo. Antes era peor. No podía ni hablar con él. ¿Sí? Es como esto. Ustedes no decidan y no piensen con mis normas. Él antes era peor. Y eso es lo que está mejorando. Nosotros también. Por eso ustedes tienen que saber esperar, ¿sí? Eso es tener una vida de recipiente grande, ¿sí? Si nosotros tenemos que tener en nuestros corazones recipiente grande, no solo recipiente grande en hora de comer, sino en nuestros corazones tenemos que tener un recipiente grande para esperarle a nuestros prójimos, a nuestras personas que están alrededor nuestro, ¿sí? Sí, sí. Y entonces ahí Dios nos da más bendición. Si nuestro recipiente es grande, ¿cómo va a ser? Dios nos da más bendiciones. Pero si nuestro recipiente es así, no entra ni una gota. Y entonces, ¿qué está? Alguien le hace así. Están gritando, enojado, viven una vida de loco, enojadísimo. ¿Sí? Así que ustedes agranden su recipiente. Así. Y si tenemos un recipiente así, tampoco podemos recibir bendiciones. ¿Dónde guardamos? Aunque Dios no quiere dar, no hay lugar donde ponerlo, ¿no? ¿O no? Ustedes cuando tienen hambre, llevan un recipiente, ejemplo coreano. Lléname arroz porque tengo hambre. Y lleva un recipiente así. ¿Cuánto arroz puede llenar? ¿Sí?
Así que ustedes amplíen sus ideas, sus normas, su pensamiento. Para eso, ¿qué dice? Que tenemos que mirar todo punto de vista de nuestro Dios. Siempre piensen qué habrá hecho nuestro Jesús. Amén. Espero y oro por los creyentes del culto español que no se engañen más por Satanás y que puedan disfrutar esta comunidad Yewon. No venir los domingos a hacer culto, sino utilice esta comunidad, que es una comunidad de Yewon, y estamos dispuestos de ayudar a todos y levantar obras y predicar a Perú, donde sea todo Sudamérica, ¿sí? La iglesia es una iglesia que quiere hacer misión, que quiere hacer evangelizar a otros países. Así que ustedes no sean parte que ven, sino que sean participantes y protagonistas para esta evangelización de 237 naciones. Amén. Y después, como el punto 2, el título es Una vida solo para Dios. Vamos a leer Romanos 14, 5 al 8. Todos juntos leemos Romanos 5, 8. Empezamos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para del Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Pablo tenía la identidad esencial que nosotros, aunque vivamos o muramos, somos la pertenencia de nuestro Señor. Pablo siempre tenía en su conciencia, no importa si me muero, si vivo o me golpeen, me insulten. ¿Y él cómo pudo evangelizar? Porque él tenía siempre en su centro que todas las cosas hacemos para nuestro Dios. Y entonces, él teniendo esa fe, no tenía nada para temer, no tenía ninguna preocupación y no tenía ningún temor, aunque vaya a ningún lado. ¿Sí? Espero que ustedes también que tengan esta fe. Amén. ¿Qué dice? Aunque vivamos o muramos, somos la pertenencia de nuestro Señor. Siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? Al tener esta idea, nunca vamos a estar atrapados de la vida de introducción. Todo esto, lo que hablé hoy, si fumar o beber o comer la comida de antepasado o no, ir a un boliche, todo esto es vida de introducción, ¿sí? Ustedes no, ¿qué está diciendo? Que no estén concentrados en las cosas introducciones. No importa eso, hagan lo que quieran ustedes. Si eso les parece correcto, lo hacen. Si parece incorrecto, no lo hacen. Pero Dios lo que está hablando es que no vivan más con las cosas, concentrados en las cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Eso es lo que está hablando hoy en el capítulo. Nosotros no estemos perdiendo tiempo con las cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio y con la salvación. Si ustedes, aunque fume, si es un buen evangelista que evangeliza a 100 personas por mes, fuma todo lo que quiera. Pero estoy seguro que Dios va a hacer cortar el cigarrillo. Si ustedes son un evangelista que evangeliza 100 personas por semana, esa persona, aunque quiera fumar, le va a dar asco el cigarrillo. Ustedes tienen que experimentar eso, ¿sí? Y está hablando, si son personas que quieren festejar la Navidad, que quieren festejar la fiesta de las ciegas, o que quieren festejar la Pascua como feriado, lo hacen. Pero, o algunos,
si los 365 días es el día para Dios, lo hacen. Y el que no piensan así, tampoco tenemos para criticar. El que quiere recibir a Dios los 365 días, como recibimos Dios, pero si al lado hay otra persona que reciben el día de Dios 2 veces a la semana, entonces ninguno está bien, ninguno está mal. ¿Entienden lo que quiero decir, no? No estemos metidos con las cosas que no vale la pena. Vivan como ustedes, si es durante toda la semana, si aceptan a Cristo, si viven como día de Dios, lo hacen. Si no, 2 veces día de Dios, no hay problema, sino que nosotros concentremos para salvar las almas. Eso estoy hablando. No perdamos tiempo en otra cosa, sino lo más importante es salir a predicar la palabra de Dios, porque muchas personas están muriendo ahora también sin conocer la palabra de Dios. Ustedes son las personas muy bendecidos, elegidos de Dios, y por la gracia de Dios están sentados en este lugar. Pero hay muchas personas que ni siquiera había escuchado ni siquiera la palabra de Jesucristo. Entonces ustedes tienen el deber, ¿sí? Ustedes no hay que venir, dar amén, gracias, sino tenemos que salir de las gracias, sobrepasar más, tenemos que transmitir la palabra de Dios. Eso es nuestro deber. Por eso Pablo está hablando que en parte, por eso nosotros tenemos que dar la vida en cosas que son verdad y que es la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros en la palabra de Dios no tenemos que dejarlo hacer nada, ¿sí? Tenemos que cuidarlo, esta palabra y este evangelio. Pero si no es del evangelio y de la salvación, déjelo, dale todo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que proteger este evangelio y tenemos que hacer este evangelismo, amén. Por eso, lo más importante del capítulo de hoy, que está repitiendo todo el tiempo, es para el Señor, ¿sí? Acuerden la palabra para el Señor. Aunque coman, hagan para el Señor. Aunque beban, hagan para el Señor. Aunque trabaje para el Señor, ¿sí? Aunque duerma para el Señor. Nuestra vida, todo tenemos que hacer para el Señor, ¿sí? Aunque respiremos, hacemos para el Señor. No por mí, ¿sí? Ustedes tienen que salir de Génesis 3, 6, 11. No tenemos que hacer para mí y para mis materiales y para mi éxito, sino todas las cosas que hagan, ustedes tienen que hacer para el reino de Dios. Amén. Lo más importante, como conclusiones, aunque nosotros tengamos buena fe o fe débil o tengamos fe de madurez o inmadurez, no importa cómo sea, si es solamente una vida para Dios, para el Señor, están teniendo una esencia espiritual, están viviendo correctamente. Si nosotros hacemos todas las cosas para Dios, estamos haciendo una vida de que Dios quiere que vivamos, ¿sí? Ténganlo en cuenta siempre, ¿sí? Por eso los creyentes del culto español, no quiero que sean más engañados por Satanás, y basta de estar atrapados de moldes viejos, basta de estar atrapados de nuestra naturaleza viejas. Nosotros tenemos que salir de eso y tenemos que establecer el molde nuevo, y más allá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser el cambiador del molde de este mundo. Nosotros nada más podemos hacer, ¿sí? Otra persona no puede hacer. Así que oro para que sean los creyentes que puedan cambiar el molde de este mundo, estableciendo, primero tenemos que tirar nuestros moldes y después establecer el molde nuevo y después cambiar el molde de este mundo. Amén. Amén. Bueno, ahí me está avisando que termine. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día.